¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy buen día, me da muchísimo gusto saludarlo. Bienvenido a Salud para Todos. Tenemos buen programa el día de hoy. Un tema que hay que poner muchísima atención. En general, todo lo que esté relacionado a nuestros ojos, a nuestra vista, será importante puntualizarlo. El día de hoy vamos a hablar de retinopatía diabética. ¿Sabe a qué nos estamos refiriendo? ¿Por qué se da y cómo la podemos tratar? Bueno, pues lo invitamos a que se quede con nosotros esta siguiente hora con este interesante tema. Vamos a ver esta información y regresamos para comentarla. La retinopatía diabética es una complicación de la diabetes que afecta a los ojos, especialmente los vasos sanguíneos de la retina, la parte del ojo responsable de captar la luz y enviar señales al cerebro. Es una de las principales causas de ceguera en personas de edad laboral a nivel mundial. Causas y factores de riesgo. La hiperglucemia prolongada daña los pequeños vasos sanguíneos de la retina, causando fugas, hinchazón o crecimiento anómalo de nuevos vasos. Los factores de riesgo incluyen una diabetes mal controlada, hipertensión arterial, colesterol alto y el tiempo que la persona ha vivido con diabetes. Síntomas iniciales y avanzados. En sus etapas iniciales, la retinopatía diabética puede no presentar síntomas. Con el tiempo, los pacientes pueden experimentar visión borrosa, manchas o flotadores en el campo visual, dificultad para ver de noche e incluso pérdida total de la visión en casos graves. Diagnóstico: un examen oftalmológico completo, que incluye una prueba de dilatación de pupilas y una angiografía con fluoresceína, permite detectar cambios en los vasos sanguíneos de la retina y diagnosticar la condición en etapas tempranas. Tratamientos disponibles: fotocoagulación con láser, utilizada para sellar vasos sanguíneos que gotean o para prevenir el crecimiento de nuevos vasos anormales. Inyecciones intraoculares, medicamentos como los anti-VEGF ayudan a reducir la inflamación y detener la formación de nuevos vasos. Cirugía vitrectomía, indicada en casos graves con hemorragias o desprendimiento de retina. Prevención y cuidados. El control estricto de los vasos de glucosa, prevención arterial y colesterol es fundamental para prevenir o retrasar el desarrollo de la retinopatía diabética. Las visitas regulares al oftalmólogo son esenciales, incluso si no hay síntomas visibles. La retinopatía diabética es prevenible y tratable si se detecta a tiempo. Mantener un buen control de la diabetes y realizar chequeos oftalmológicos periódicos son las mejores estrategias. Muchísimas gracias por esta información. Así es como estamos comenzando y teniendo un panorama general acerca de este tema. Les presento al doctor que nos acompaña este día en el estudio. Le agradecemos muchísimo al doctor Vidal Gutiérrez Rosáinz que nos acompañe y que desmenuce con nosotros este tema. Doctor, ¿cómo le va? Muy buen día y muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto, Gaby, de nuevo. Exactamente, volver a vernos para abordar ahora este tema. Doctor, ya la cápsula nos dio cierta información, pero yo quisiera que usted nos comentara qué es la retinopatía diabética y por qué es una complicación, por qué se vuelve una complicación grave de la diabetes. Ok, la retinopatía diabética es una complicación de la diabetes. Los pacientes que tienen diabetes se empieza a afectar sobre todo su circulación, sus vasos sanguíneos, y sobre todo a la microcirculación. En nuestro organismo tenemos nosotros dos lugares donde hay esta microcirculación, que es en el ojo y en el riñón. Entonces, son los órganos que se llegan a afectar antes cuando tenemos un paciente que tiene diabetes mal controlada. Entonces, la retinopatía diabética es la complicación en la circulación que hay en la retina, que es la parte del ojo que se encarga de traducir las imágenes de luz a una imagen, ¿sí? Las convierte a un estímulo eléctrico que la convierte a imagen en el cerebro. Doctor, estábamos comentando antes de entrar al aire que en general el ojo es algo maravilloso porque es una gran ventana, incluso, bueno, su papá que también es oftalmólogo comenta que es un estuche de monerías, ¿no? Porque, y aquí tenemos, ¿no? Gráficamente el ojo. En este sentido, doctor, ¿qué es lo que se va a afectar con la retinopatía diabética? Ok, lo que tenemos en naranja, ahí en la parte del ojo. ¿O esto? Esta parte de acá. Ah, ok. Toda esta parte de acá, toda esa parte es la retina. La retina tiene microcirculación, vasos sanguíneos muy pequeños, que se encarga de nutrir a estas células nerviosas. La retina es la parte nerviosa que tenemos en el ojo. Es como si fuera una extensión de nuestro cerebro, ¿sí?
Entonces, a ver, si quiere le presto mi pluma para que vaya señalando. La ventaja que tenemos con nosotros es que a través de un estudio que es la dilatación de la pupila, hacemos que el iris se contraiga, entonces esta ventana se abre completamente y nosotros podemos revisar cómo se encuentra la retina y su circulación. Ah, entonces esto que vemos aquí son las venitas del ojo. Y se pueden ver. Y esas son, digamos que cuando tenemos esta afectación, se inflaman y se enrojecen, ¿o qué es lo que sucede? Lo que sucede es que con la diabetes va afectando lo que es la circulación, va haciendo que sea más torpe, va afectando a los vasos sanguíneos y empieza a hacer que suerito, lípidos, sangre, empieza a salir de los vasos sanguíneos. Exacto. Y entonces ahí es cuando ya en realidad lo que nosotros vemos, ¿no? A simple vista es esta inflamación, es este enrojecimiento. No, la retinopatía diabética en un inicio nosotros no la podemos ver. Ah, no se puede detectar. Eso solamente lo podemos detectar a través de un estudio del fondo de ojo. Pero entonces, ¿qué es lo que vamos a sentir? ¿Qué es lo que vamos digamos, a percibir como para ya tener una molestia e irnos a hacer una revisión? Sí, mira, desafortunadamente la retinopatía diabética en sus primeros estadios no da ninguna manifestación, no da ninguna molestia, no da ningún síntoma, no da nada de problemas ni alteraciones en la visión. Entonces, cuando hay complicaciones, que cuando llega a ser que se genera edema en el área de mejor visión o empiezan a haber sangrados internos, es cuando ya comienzan la disminución de la vista o se comienzan a ver manchitas en el ojo. Y estos ya son estadios avanzados que requieren tratamiento. Y es que esa es la situación delicada, como es asintomático, cuando ya se llega a presentar lo que nos comenta, pues entonces es que esto ya está en un grado muy avanzado. ¿A qué población afecta más esta enfermedad, doctor? ¿Y cuáles son los principales factores de riesgo? Bueno, esta enfermedad, desgraciadamente, de diabetes afecta a todos nosotros, ¿sí? A cualquiera de nosotros. Puede ser desde pacientes que tienen diabetes tipo 1, de forma genética, o pacientes de tipo 2, que se da principalmente por malos hábitos, principalmente sedentarismo, mala alimentación, ¿sí? Sobre todo excesos de azúcar. Entonces, la retinopatía diabética en México es la principal causa de ceguera irreversible. En México tenemos aproximadamente arriba del 18% de nuestra población que sufre de diabetes. Pues es que son cifras muy elevadas. De este porcentaje, 1 de cada 3 pacientes diabéticos va a manifestar una retinopatía diabética. Doctor, entonces, cuando hay algún tipo de problema en los ojos, pudiera ser reversible, pero si hay este tipo de retinopatía, ya no puede regresar. Dependiendo. Como te mencionaba, la retinopatía diabética se da principalmente, es una complicación de 1 de cada 3 pacientes diabéticos. Y ya se empieza a presentar en edades tempranas, inclusive desde los 30 años hasta los 65, o sea, en edad laboral, productiva de Pues sí, se puede volver incapacitante. Y se convierte en incapacitante. Doctor, ¿cómo afecta en general la diabetes en las enfermedades oculares? Ok, la diabetes puede afectar de varias formas al globo ocular. Puede generar cambios en la graduación de un paciente, puede también llegar a generar alteraciones, generar catarata, puede llegar a generar glaucoma, puede llegar a generar parálisis en los movimientos oculares o de los más graves, que es la retinopatía diabética. ¿Y cuáles son las etapas de la retinopatía diabética y cómo van evolucionando, doctor? Ok, la retinopatía diabética la vamos a dividir en 2 estadios principalmente. El primer estadio es una retinopatía diabética no proliferativa y el segundo estadio es una retinopatía diabética proliferativa.
La retinopatía diabética no proliferativa se divide en 3 grupos, en leve, moderada y severa. Y la retinopatía diabética proliferativa la vamos a dividir en retinopatía diabética proliferativa con características de alto riesgo de pérdida de la visión y sin características de alto riesgo de pérdida de la visión. Entonces, primero va empezando como una retinopatía diabética no proliferativa leve, evoluciona a moderado, avanza a severo, luego avanza a una retinopatía diabética proliferativa sin características de alto riesgo. A ver, pero bueno, es que ya me estoy imaginando un mapa conceptual, ¿no? Que vamos abriendo y vamos haciendo esta división de 2, proliferativa y no proliferativa. Y después leve, moderado y severo. Y la otra, la de sin riesgo de perder la vista y la de con riesgo de perder la vista. Pero, doctor, ¿cómo cuánto tiempo vamos avanzando, digamos, de cada etapa? ¿No? Que ya tenemos la no proliferativa y entonces que tenemos algo leve, pero a lo mejor ahí todavía no presentamos síntomas, o es cuando ya se presentó el síntoma y de leve a moderado, ¿como cuánto tiempo? Normalmente cuando tenemos retinopatía diabética no proliferativa, por lo general los pacientes no tienen ningún tipo de síntoma. Son los estadios en los que nosotros los detectamos cuando un médico general, un endocrinólogo, un médico internista lo refiere con un especialista a la revisión de un fondo de ojo y les revisamos su ojo y llegamos a encontrar estas características. Depende mucho la evolución de acuerdo a los niveles de azúcar del paciente, su alimentación, el apego al tratamiento y el tiempo de evolución. Entonces, de todo eso va dependiendo. Esos factores son los que van determinando que si va avanzando el avance. Tiempo. Bueno, pues entonces ahí vamos a detenernos un poquito, doctor. Vamos a hacer una pequeña pausa. Es muy breve y los invitamos a que participen con nosotros. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer vía telefónica, vía WhatsApp o también vía Facebook. Pausa y volvemos. Alrededor del 35% de las personas con diabetes desarrollan algún grado de retinopatía diabética, según la Federación Internacional de Diabetes. Es la principal causa de ceguera en adultos en edad laboral en países desarrollados, afectando a personas generalmente de entre los 20 a 65 años de edad. Muchísimas gracias por esta información. Seguimos en Salud para Todos, hablando de retinopatía diabética con el doctor Vidal Gutiérrez. Doctor, antes de irnos a la pausa, estábamos hablando acerca de las etapas de la retinopatía, ¿no? Y entonces hablábamos del tiempo de avance entre una y otra. Ahora me quiero referir a los síntomas que se van percibiendo ya que estamos en esta etapa que nos acaba de comentar. Ok, cuando ya tenemos una retinopatía diabética proliferativa, que ya son las etapas más avanzadas, los síntomas que suele presentar el paciente es disminución de la agudeza visual, aparición de manchitas en el ojo o inclusive como gotas que van escurriendo a través de nuestro ojo. Esos son los síntomas como más visibles, ¿no? Son ya síntomas de alerta, de alarma, de que urge una visita por parte del especialista. Bien, ahora, ¿qué estudios o exámenes oftalmológicos se utilizan para diagnosticar esta enfermedad? Ok, los estudios que utilizamos nosotros principalmente es el estudio del fondo de ojo, que lo hacemos a través de la dilatación de la pupila. Tenemos estudios de gabinete que nos ayuda a hacer los diagnósticos, como es la fotografía de fondo de ojo, otro estudio que se llama fluorangiografía retiniana y el estudio del OCT. La fotografía de fondo de ojo nos ayuda a que el paciente pueda ver
los sangrados o microsangrados internos que tiene ya en su retina. La fluorangiografía retiniana es un estudio donde le ponen un medio de contraste por la vena en el brazo y le empiezan a tomar fotografías al ojo para que puedan ver cómo está la circulación de los vasos sanguíneos dentro del ojo. Y el estudio del OCT es un estudio también fotográfico donde se hacen varios cortes del globo ocular y podemos ver si tiene líquido acumulado en estos tejidos. A ver, doctor, y entonces, bueno, más adelante vamos a ver el tratamiento y todo ello, pero ¿con qué frecuencia una persona con diabetes? Pues bueno, sabemos que esta enfermedad, ahorita estamos hablando específicamente de este padecimiento, pero afecta muchas partes del cuerpo. ¿Con qué frecuencia un paciente con diabetes debe realizarse un estudio, un chequeo, una consulta oftalmológica? Ok. Las consultas oftalmológicas se deben de hacer principalmente en pacientes con diabetes tipo 1 a los 5 años del momento del diagnóstico. Y en los pacientes con diabetes tipo 2 se les debe de realizar en el momento del diagnóstico una revisión de fondo de ojo. Esto es debido a que como es una enfermedad que no tiene manifestaciones, no tiene síntomas, a veces ya tienen datos o mucho tiempo de evolución y pues los tenemos que detectar a tiempo. Una vez hecho este estudio, lo recomendable es que el paciente diabético acuda una vez al año a su revisión de fondo de ojo. Entonces, aproximadamente una vez al año. Y que también tengo la duda de que cuando ya existen estos signos de alerta, ¿cuándo debo acudir de manera urgente? O sea, ya que sé, antes le pregunté cuando no tengo idea los exámenes, cuando me los tengo que hacer, ¿no? Pero cuando ya hay síntomas, cuando ya sé que tengo y presento algo, entonces, ¿cuándo debo acudir urgentemente con un oftalmólogo? Cuando empieza a tener un paciente manifestaciones, debe de acudir de forma urgente. Y una vez que se le diagnostica la enfermedad, el médico especialista oftalmólogo le va a indicar cada qué tiempo tiene que acudir a sus revisiones, porque dependiendo eso va a ser el riesgo de que pueda avanzar o le tiene que indicar tratamientos y le va a indicar los tiempos que se tienen de revisar posterior a estos tratamientos. Ahora, pregunta del público y gracias a las personas que están participando con nosotros. Doctor, cuando toso y cierro los ojos, veo destellos de luz blanca. No soy diabética, pero sí resistente a la insulina. Ok, aquí sí sería recomendable acudir a una visita con un especialista debido a que estos destellos que se da al realizar un esfuerzo, una luz blanca, puede ser que se está desprendiendo un gel que tenemos dentro que está jalando tu retina. Entonces se debe de ir a una revisión por parte de un especialista para que se pueda ver que no haya ningún daño también en tu retina. A ver, doctor, dice, ¿puede ser diagnosticado a tiempo y evitar la ceguera o ese tiene que ser el final, perder la vista? La retinopatía diabética es prevenible, el tratamiento, siempre y cuando tengan un buen apego al tratamiento, sobre todo sistémico de diabetes, y que acudan a sus consultas oftalmológicas, se detecta a tiempo y se les den todos los tratamientos. Ahora, bueno, esto ya lo acabamos de comentar, pero bueno, vamos a dar salida a esta pregunta. ¿La retinopatía es fácil de detectar o no? ¿Qué estudios o en cada qué tiempo tengo que ir a consulta para evitarlo? Ok. Normalmente no da síntomas, no da molestias, entonces debes de acudir mínimo una vez al año con el especialista en ojos, el oftalmólogo, si es que tienes diabetes, para que te haga un estudio de fondo de ojo y de acuerdo a tu evaluación del estudio de fondo de ojo, él va a pensar o solicitar a lo mejor algún otro estudio extra o te va a dar nada más seguimiento. Bien. Ahora, ¿cómo influye el control de la glucosa en la prevención de esta retinopatía diabética? El control de la glucosa es todo.
Es como la base del tratamiento. Ujú. Un paciente que tiene retinopatía diabética, le podemos dar tratamientos, pero si no controla los niveles de su glucosa o de su azúcar, va a ser muy difícil que lo podamos estabilizar. O más bien, todo lo que nosotros hagamos va a estar recurriendo y va a estar volviendo a caer en las mismas complicaciones a pesar de los tratamientos. Doctor, ¿una persona que tiene diabetes forzosamente va a tener retinopatía diabética o puede padecer esta enfermedad y no presentar de la que estamos hablando? Mira, es muy curioso porque en general la diabetes es en general una enfermedad que nosotros tenemos por malos hábitos. Entonces, ¿cuáles son esos malos hábitos? No hacer ejercicio, mala alimentación, comer excesos de azúcares, no comer a nuestras horas, y genéticamente los mexicanos tenemos mayor riesgo a padecer diabetes. Entonces, es una enfermedad que se da por malos hábitos. Entonces, si tú tienes diabetes, no tienes por qué tener complicaciones si es que comienzas a cambiar tu estilo de vida, que es por la causa que tienes la diabetes. Entonces, es como una oportunidad que te da la vida para que tú puedas cambiar tu estilo de vida a un estilo de vida más saludable. Como para retomar el camino, ¿no? A lo mejor veníamos bien en una vía y nos desviamos por algo que no era. Podemos retomar y además también con este control, ¿no? Podemos tener una buena calidad de vida. Se puede tener una excelente calidad de vida. Tú puedes seguir llevando tu vida normal, sin ningún tipo de complicación si tienes diabetes, siempre y cuando modifiques tu estilo de vida. Eso implica modificar tu alimentación, a realizar ejercicio con frecuencia y mejorar la calidad de los alimentos, ¿no? Todo esto se puede lograr en conjunto junto el médico general, el nutriólogo y los médicos especialistas. Claro, es algo multidisciplinario. Es algo multidisciplinario. Bien, doctor, ¿el tiempo que una persona ha vivido con diabetes influye en el riesgo de desarrollar esta enfermedad? Sí, es uno de los principales factores para que se pueda desarrollar esta enfermedad. El tiempo de evolución y los niveles de glucosa van a determinar qué tan avanzado tiene el paciente esta enfermedad. Ahora, ¿qué papel juegan la hipertensión y el colesterol en el desarrollo de este padecimiento? La hipertensión arterial sistémica juega un papel muy importante porque va alterando también lo que son la circulación y los vasos sanguíneos, que pueden generar mayor riesgo a complicaciones de retinopatía diabética, al igual que el colesterol, que empieza a tapar los vasos. Todos estos factores van haciendo que se empiece a acumular, se empiecen a tapar los vasos sanguíneos y empiecen a sangrar estos vasos sanguíneos. Empieza a entrar en isquemia, que es falta de oxigenación en los tejidos, que genera todas estas complicaciones. Ahora, ¿todas estas complicaciones son visibles? No. Es que ese es el problema. Porque entonces, o sea, a lo mejor no sé qué me está pasando todo eso y pues no me atiendo. Por eso es muy importante en este tema, por eso es que pues estamos en esto, sí. En la prevención. Si tú eres un paciente que tienes diabetes, sí o sí debes de acudir con un médico especialista oftalmólogo para que te revise tu fondo de ojo. Y ya dijo el doctor que mínimo, así mínimo, una vez al año. Una vez al año. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa. Es muy breve. Recuerde, si quiere preguntar, puede hacerlo vía telefónica, vía WhatsApp o también vía Facebook. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y volvemos. Las personas que han vivido con diabetes durante más de 20 años tienen un riesgo del 60 al 80% de desarrollar retinopatía diabética.
La retinopatía diabética es una condición prevenible en gran medida, y su manejo adecuado puede evitar complicaciones graves como la ceguera. Más allá del tratamiento, el enfoque preventivo y los cuidados diarios son fundamentales para las personas con diabetes. Prevención activa. El principal enfoque para prevenir la retinopatía diabética es mantener un control estricto de los niveles de la glucosa en la sangre. Estudios han demostrado que reducir la hemoglobina glucosilada a niveles cercanos al 7% disminuye significativamente el riesgo de desarrollar esta complicación ocular. Control de factores de riesgo. La hipertensión arterial y los niveles elevados de colesterol son factores que agravan el daño ocular. Adoptando un estilo de vida saludable, como una dieta equilibrada, ejercicio regular y evitar el tabaquismo, ayuda a minimizar estos riesgos. Importancia del diagnóstico temprano. Muchas personas no se dan cuenta de que tienen retinopatía diabética hasta que su visión está gravemente afectada. Por ello, es crucial realizar un examen oftalmológico anual, incluso en ausencia de síntomas, especialmente para quienes llevan más de 5 años viviendo con diabetes tipo 1 o cualquier persona con diabetes tipo 2. Educación y apoyo al paciente. Los programas educativos para personas con diabetes no solo informan sobre cómo controlar la glucosa, sino también sobre la importancia de realizar chequeos regulares y reconocer los primeros signos de problemas visuales, como visión borrosa o manchas flotantes. Avances en tratamiento. La investigación médica ha avanzado significativamente en el manejo de la retinopatía diabética. Los tratamientos con antiangiogénicos, la cirugía de vitrectomía y las tecnologías avanzadas de láser han demostrado ser efectivos para prevenir la pérdida de visual y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Un enfoque integral. El manejo de la retinopatía diabética debe ser multidisciplinario, incluyendo oftalmológicos, endocrinólogos, nutriólogos y educadores en diabetes. Este trabajo en conjunto garantiza una atención integral que priorice la salud visual y metabólica del paciente. Conclusión: la retinopatía diabética no tiene por qué significar pérdida de visión si se actúa a tiempo. El compromiso con el cuidado médico regular, la educación continua y el control de los factores de riesgo son herramientas poderosas para preservar la salud ocular y mejorar así la calidad de vida. Muchísimas gracias por esta información y seguimos hablando de retinopatía diabética con el doctor Vidal Gutiérrez. Doctor, pregunta del público. Soy un joven de 24 años y he notado que se me resecan mucho los ojos por el aire. ¿Puedo hacer algo para que esto no suceda? Ok, bueno, por el lugar donde nosotros vivimos o las actividades diarias que a lo mejor tú realizas. Por el aire de la moto, doctor. Por el aire de la moto. El aire de la moto. Lentes y lubricante. Ajá. Con eso puede Usar mejorar. un lubricante ocular que tenga hialuronato de sodio o carboximetilcelulosa y usar lentes protectores para que no le pegue el aire. Bien, bueno, pues entonces ahí está la respuesta. Ahora, las personas con prediabetes, doctor, ¿también están en riesgo de desarrollar problemas en los ojos? Que las personas que tienen prediabetes, por lo general son personas que todavía no tienen todos los criterios para decir que tienen diabetes. Entonces, no son pacientes que tengan diabetes, por lo tanto no pueden tener retinopatía diabética. Claro que son pacientes que si no se controlan o no modifican su estilo de vida, pueden desarrollar diabetes y con el tiempo las complicaciones que son retinopatía diabética. Bien, ahora, ¿cuáles son los tratamientos disponibles para este padecimiento, doctor? Los tratamientos que nosotros usamos para las complicaciones de la retinopatía diabética, que es cuando ya tenemos una retinopatía diabética proliferativa, son tratamiento con rayo láser en el ojo, tratamiento con inyecciones intraoculares, con medicamentos antiangiogénicos y cirugías cuando ya son estadios más avanzados o tienen más complicaciones. Oiga, doctor, cuando nos ponemos gotas, pero no las lubricantes, sino las gotas que tienen antibióticos, o sea, las gotas que tienen medicamento, ¿qué recomendaciones da en este sentido? Porque a veces nos las ponemos, hay personas que se marean o hay personas que le causa cierto tipo de efecto secundario. ¿Qué recomendaciones daría para aquellas personas que les causa cierta afectación el ponerse gotas? Ok, las gotas, les recuerdo que es una forma de presentación de un medicamento. Entonces, no se deben de usar de forma indiscriminada. Es como decir, ay, me siento mal, me tomo una pastilla y no sé ni de qué es la pastilla, ¿no? Entonces, es una forma de presentación de medicamento y pero mi pregunta va en relación a una que fue
o sea, que usted me la recetó. Ah, ok. O sea, no que yo fui y me puse unas gotas, sino que usted me la recetó, pero ¿qué recomendaciones si es que tengo alguna afectación? O sea, si es que me mareo, si es que es muy fuerte, etcétera. Ok, lo que, bueno, también mencionaba, las gotas son una forma de presentación de medicamento. No todas las gotas son para refrescar los ojos. Hay gotas que van a arder, que van a hacer una sensación de cuerpo extraño, que pueden llegar a poner el ojo un poco rojo, pero son efectos secundarios del medicamento. Pero como todo medicamento puede llegar a tener algunos efectos secundarios, a lo mejor no deseados o molestias. Sí, entonces, bueno, hay que estar también muy atentos. Ahora, hablaba de tratamiento con láser, ¿no? ¿Qué tan recomendable es este tratamiento y cómo funciona? El tratamiento con láser nosotros lo damos en pacientes que tienen retinopatía diabética proliferativa, ya sea sin características de alto riesgo o con características de alto riesgo, pero cuando nosotros encontramos algo que se llama neovasos, que son la formación de vasos nuevos que se empiezan a formar dentro del ojo y que estos sangran con facilidad. Entonces lo que hacemos es que les damos láser directamente a esos vasos para cauterizarlos y no lleguen a sangrar y evitar las complicaciones. Oye, doctor, este tipo de usar el láser, ¿es un tipo de operación o existe operación para también cauterizar estos vasos? El tratamiento que se da con rayo láser para tratar la retinopatía diabética lo hacemos fuera de quirófano, lo hacemos con una lámpara que tiene integrado el rayo láser y le pegamos un lentecito en el ojo para que podamos visualizar la retina. Y a través de ahí nosotros vemos toda la retina y como si fuera un videojuego y estamos como matando a los malos. A los avioncitos. A los intrusos. A los intrusos empezamos a darle rayo láser a la retina. Y entonces, bueno, como mencionaba, se va cauterizando y ya evita el sangrado. Así es. Es como funciona esto. Ahora, ¿las inyecciones intraoculares pueden detener el avance de esta enfermedad? Sí, Ay, doctor, pero espéreme, ¿cómo vamos a inyectar el ojo? Porque pues a mí me han puesto inyecciones acá o en la pompa, etcétera, pero ya en el ojo. Sí, las inyecciones que se usan para el tratamiento de la retinopatía diabética son inyecciones intraoculares. O sea, van dentro del ojo y las inyectamos principalmente aquí en el gel que se llama vítreo. O sea, en lo blanquito. En lo transparente, en esto. Y ahí se distribuye y llega a toda la retina. Es un medicamento que nos va a ayudar a que si hay alguna formación de un vaso nuevo, lo pueda secar, se pueda absorber. Si el paciente tiene líquido en su retina, se pueda absorber. Si tiene sangrados, se puedan absorber. Entonces, son medicamentos que son muy efectivos para todas las complicaciones de la retinopatía diabética. El único inconveniente que tiene las inyecciones son, pues obviamente, como es una inyección que va dentro del ojo, hay riesgo de que pueda haber alguna infección o que se toque algún órgano y pueda complicar algo, además del tiempo de vida del medicamento. El tiempo de vida del medicamento de los antiangiogénicos va aproximadamente de las 4 semanas a las 6 semanas. Entonces, si es un paciente que no está controlando su azúcar o no ha llegado a un control óptimo, es un paciente que va a estar requiriendo inyección constantemente. Por eso el tratamiento con rayo láser ofrece una respuesta a largo plazo comparado con las inyecciones. Oiga, doctor, bueno, cuando nos inyectan de manera frecuente en un lugar, pues como que se nos inflama, se hincha, ya hasta nos duele, ya tenemos que cambiar al otro lado, etcétera. Pero entonces en el ojo, si tienen que ser inyecciones frecuentes, ya ¿cómo es la respuesta del ojo? Mira, siendo honesto, las inyecciones dentro del ojo es más el nervio que tiene el paciente, porque le ponemos anestesia. Pero uno ve, o sea, porque no es lo mismo ver que te inyectan aquí así ver así, ay, ya. No, es que precisamente le pedimos al paciente que no vea ahí, le pedimos que voltee hacia un lado. No, pero ¿cómo vamos a voltear a otro lado si ahí nos están poniendo la inyección? Sí, bueno, le pedimos que vea hacia un lugar y de ahí nosotros medimos
Bien. dónde tenemos que poner la inyección y Ujú. ponemos la inyección. Hay veces que como tiene anestesia el paciente, ni siquiera se dan cuenta que ya Claro. fue la inyección, Ujú. sino simplemente es más como el nerviosismo que Es como la causa sensación, ¿verdad? que te van a inyectar. Sí, bueno, sí, eso sucede frecuentemente. Ahora, ¿existen nuevos tratamientos o avances médicos prometedores para curar este padecimiento? Los avances que se están dando más que nada para tratar las complicaciones de la retinopatía diabética viene siendo prácticamente mejorar lo que ya tenemos, ¿no? Nuevos estilos de láser que puedan ser a lo mejor menos molestos para el paciente, medicamentos que duren más tiempo para que no se tenga que estar inyectando de forma frecuente el paciente, pero van enfocados principalmente a esto. El tratamiento de la retinopatía diabética es principalmente enfocado en controlar los niveles de azúcar y modificar el estilo de vida. Eso será como siempre lo más importante. Eso siempre es la base, Ujú. además de todo lo que nosotros como especialistas podamos hacer. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa. Doctor, amigos, recuerden, si quieren saber más, pueden hacer sus preguntas vía telefónica, vía WhatsApp o también vía Facebook. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, no tardamos. Reducir los niveles de hemoglobina glucosilada en un 1% puede disminuir el riesgo de progresión en la retinopatía diabética hasta en un 37%. Gracias por continuar con nosotros aquí en Salud para Todos. Estamos hablando de retinopatía diabética con el doctor Vidal Gutiérrez. A ver, doctor, en este sentido, ¿la retinopatía diabética puede causar ceguera total si no se trata a tiempo? La retinopatía diabética puede llegar a generar ceguera de forma total e irreversible si no se atiende a tiempo. Entonces, como te mencionaba, desafortunadamente, cuando comienzan ya las manifestaciones, lo más importante es no dejar pasar tampoco mucho tiempo, es acudir inmediatamente con el especialista para que se pueda ver si se le puede dar un tratamiento. Si el paciente deja pasar mucho tiempo, se empieza a complicar cada vez más y el ojo entra como en algo que nosotros llamamos isquemia, que es como falta de oxígeno. Muchas veces yo les explico a mis pacientes que es como, a ver, si nosotros quitamos una plantita de la tierra y no la regamos, no le ponemos agua, no la nutrimos, ¿qué le va a pasar? Sí, pues se va a Se marchitar. seca y se marchita y se muere. Si nosotros dejamos pasar mucho tiempo en darle el tratamiento adecuado a los pacientes, a veces es como si nosotros esa misma plantita la volvemos a poner, colocar en la ya marchita, la volvemos a poner en la maceta con tierra y todo, y aunque le volvamos a echar abono, agua y todo, no podemos garantizar que va a volver a dar fruto o que va a volver a florecer esa plantita. Lo mismo pasa con la retina, porque es un tejido vivo que pasa mucho tiempo sin oxígeno, entonces se empieza a morir. Entonces, lo ideal es que en cuanto empiece a haber algún problema, acudir inmediatamente con el especialista, que es cuando a veces podemos hacer algo y puede regresar el paciente a casi su visión normal. A ver, pero entonces ahí me quiero detener porque hay muchos pacientes que llegan y entonces ya el problema está tan avanzado que ya no se puede revertir. Pero en este punto que usted menciona, en donde sí se puede hacer algo, ¿qué es lo que sucede o lo que se realiza para que se pueda recobrar la visión? Bueno, decía que casi en una totalidad, pero si no también un porcentaje, ¿como cuál? Sí, a veces no se le puede recuperar de forma total, a veces nada más podemos recuperar algún porcentaje, pero depende mucho de la complicación que tenga el paciente. Si es un paciente que tiene un sangrado interno en un gel que se llama gel vítreo y es reciente,
A través de una cirugía que se llama vitrectomía, podemos comernos esta sangre y en ese momento ponerle rayo láser e inyectarle un medicamento que nos ayude a que no vuelva a sangrar el ojo. Pero si el paciente no controla su azúcar, esto le puede volver a suceder. Ah, claro, o sea, ya que tiene un control, ¿puede volver a presentarse? Si el paciente tiene un control, es difícil que se vuelva a presentar. Más bien, si tiene un control y lo deja, entonces sí. Si no tiene control en su azúcar y se da los tratamientos especializados, esto va a volver a aparecer, va a volver a recurrir, va a necesitar más rayo láser, va a necesitar más inyecciones, va a necesitar más cirugía. ¿Cómo afecta esta enfermedad la vida diaria de los pacientes? A lo mejor pudiéramos mencionarlo en diferentes procesos, ¿no? A lo mejor si tienen la enfermedad leve o moderada o severa, ¿cómo va a impactar en su vida diaria? Sí, en los primeros estadios, que es la retinopatía diabética no proliferativa, el tratamiento es principalmente una observación y control de su glucosa, cambiar de hábitos, y todo esto puede hacer que se puedan revertir algunos de los cambios que se empiezan a presentar en el paciente. Únicamente requerimos revisiones periódicas para ver que no siga avanzando o evolucionando y no tiene ninguna repercusión en su estilo de vida. En los pacientes que ya tienen retinopatía diabética proliferativa, ya empiezan a tener repercusiones en su vida, ¿no? Debido a los sangrados recurrentes, pueden llegar a tener pérdida de la visión. Y no solamente eso, sino que si se deja avanzar muchas veces el problema, puede inclusive abarcar hasta pérdida del globo ocular. ¿Tanto así? Y entonces, ¿qué se hace cuando ya se pierde el globo ocular? ¿Se pone uno artificial o qué sucede? En los estadios más avanzados, cuando ya el paciente tiene una pérdida de visión de forma irreversible, puede empezar a tener algo que se llama glaucoma neovascular, que genera mucho dolor, un ojo ciego doloroso, o puede el ojo empezarse como a secar, que se llama ptisis bulbi, se vuelve como si fuera una pasita, en lugar de ser como una uva, se vuelve como una pasita, y ese proceso genera dolor. A veces en estos procesos lo que tenemos que hacer es poner una inyección a nivel de un nervio para congelarlo o de plano quitar el globo ocular y poner una prótesis. Una prótesis, sí, por eso hay que atender este tipo de situaciones en la etapa más temprana que se pueda. Ahora, ¿el uso de lentes o suplementos vitamínicos puede mejorar la visión en estos casos? No. Lo que va a mejorar la visión en estos casos es un adecuado control de su azúcar y seguir los tratamientos, ya sea con rayo láser, inyecciones o cirugías para el paciente. Ahora, doctor, ¿qué mensaje le daría a todas las personas que tienen diabetes sobre la importancia del cuidado de los ojos? Porque, como le digo, es una enfermedad que ataca a muchas partes del cuerpo, pero en su especialidad, ¿qué mensaje les daría? Que acudan con el especialista. Les voy a decir unas palabras acá muy importantes. Enfermedades que no duelen en el ojo dejan ciego. Entonces, la retinopatía diabética es una enfermedad que no duela, no genera problemas hasta que ya tienen complicaciones y requieren tratamientos. Los tratamientos a veces son costosos. Entonces, siempre la mejor forma de tratar esto es prevenir y tener un adecuado control en su azúcar y modificar el estilo de vida. Claro, la prevención siempre será, la medicina preventiva siempre será pues la más eficaz y la menos costosa, ¿no? Tanto física como económicamente. Ahora, hablemos también de la importancia que tiene la educación y la concientización sobre esta enfermedad en la sociedad, doctor, porque a veces pues le damos prioridad a otras cosas y nos vamos dejando nosotros mismos. Sí, lo más importante es que la diabetes es una enfermedad que va a afectar a toda nuestra población mexicana. Es una epidemia, es muy alto los índices de diabetes que tenemos.
comparado con los demás países de América Latina y algunos otros países. Entonces debe de ser un trabajo multidisciplinario. Todo va desde el médico general, los educadores en diabetes, los nutriólogos, realizar actividad física, todas esas cosas. Yo creo que si se crearan campañas, no solamente como de ir y aquí vamos fin de semana y solamente te podemos como ver, diagnosticar, hablamos un poquito del tema, sino también desde los trabajos, ¿no? Ir modificando, por ejemplo, si hay comedores, que haya un nutriólogo que pueda como tal, pues reducir lo que son los azúcares, los niveles de azúcares en el consumo, que puedan haber actividades físicas que se pueden hacer en las empresas, fomentar la actividad física, a lo mejor al final del trabajo ofrecerles campañas de, no sé, de zumba o de realizar alguna actividad física, yoga, pilates o algo que haga que los pacientes puedan llevar una vida más saludable. Todos estos tipos como de campañas que se hacen en países de primer mundo y en algunas empresas importantes en México hace y fomenta a que haya un adecuado control y podamos prevenir todas estas complicaciones, porque es muy triste, de verdad, un paciente que llega a quedar ciego por diabetes. Créanme que uno como especialista siempre es como buscamos, obviamente, evitar llegar a la ceguera. Siempre nuestro objetivo es intentar que el paciente pues tenga la mejor calidad de vida. Ese será como el objetivo, ¿verdad? Siempre es nuestro objetivo, que tenga una mejor calidad de vida. Y para finalizar, doctor, a los familiares, porque bueno, siempre hablamos del paciente, pero también el contexto, el conjunto con quien vive, ¿qué mensaje le daría a los familiares que pues también se convierten en una importante red de apoyo? Número uno es que la retinopatía diabética, o más bien la diabetes, es una enfermedad que es por hábitos. Entonces, obviamente, si hay un familiar que tiene diabetes, probablemente casi todas las personas que estén en ese medio tengan esos mismos malos hábitos. Entonces, número uno, también acudir a sus consultas y a sus chequeos de glucosa con su médico general para que puedan prevenir ellos también esas complicaciones. Y número dos, siempre intentar apoyar al familiar, porque cuando ya se generan estas complicaciones, pues se requiere muchas veces apoyo de parte de todos los familiares. De todos los familiares, porque de una u otra forma, directa o indirectamente, intervienen en el contexto familiar. Muchísimas gracias, doctor Vidal Gutiérrez. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. No, de qué, gracias a ti, Gaby. Muchas gracias. Nos vemos en una futura ocasión. Les recomendamos que asista a la consulta médica y también evitar la automedicación. Que tenga muy buen día y nos vemos en la siguiente.